Hola, profe.
Hola chicos, ¿cómo andan? Y ya en un ratito vamos a comenzar la clase. ¿Ahí me escuchás? Bueno, no, pero por... Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí recién pude... Buenas tardes. Cuando entré Con esto no, escuchamos. no sé por qué no me salía para habilitar el sonido. ¿Ahí me escuchan bien? Que estoy con auriculares. Sí, se escucha bien. Sí, se Sí, te escucha escuchamos bien. Esperen un bien. segundito. Hola. Bueno, dale. Hola, hola. Ah, te corté. Ezequiel, tu banda ancha es baja. Pasa que estoy acá en el estudio, justo estaba por marcar y No, está la cabeza bien. medio lento. Lo apresuré para que entrara porque tenía algunos problemas técnicos propios de la edad. Ahora llego a casa y me uno. Dale, te veo. Dale, Ezequiel. Listo. Un ratito, chicos. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo veo aquí, o veo una sola pantalla, 22 participantes puede ser que haya. Sí, hay Bien, 22. a ver. Veo a Clara, Regalini, Cifuente, Ana María, Cecilia Alduncín, Romeo Pérez, Mario Sanmaroni, Pablo Guinoni, Catalina, Germán Cavicchio, Diana, Florencia Marsella, Marcia, Giovanna, Sebastián, y no veo a nadie más. ¿Quiénes más están, chicos? ¿Quiénes más estarían? Es más, Sebastián Luquet, sí estás ahí, te estás moviendo. Luciano, ¿estás presente, Luciano? Luciano no estaría presente. A ver. Luciano no. Brenda. Brenda estaría ausente. A ver. Perdón, doctor, hay un alumno que está poniendo en el chat que no tiene ni cámara ni micrófono. Bien, ¿quién sería? Ahí le digo, espere. Luciano. Luciano Pagliardini. Brenda Pérez y Anita Pacini. Sí, yo estoy en la clase. Brenda, Sí, Anita, Yo también. Cielo. acá estoy. Perfecto. Bueno, ahora estamos todos. Perfecto. Bueno, bien. Ahora, después, cuando Ezequiel se incorpore, vamos a anotar su presente. Bueno, dos cositas. Ustedes, no sé si se ve ahí, se logra ver, tienen este papel que era sacado de Couture, Eduardo Couture, del libro de Eduardo Couture, del paralelismo entre la demanda y la sentencia. ¿Lo Sí, usted tienen? nos lo dio. Lo vimos la clase anterior. Bueno, si alguien lo tiene, que lo pase. ¿Por qué? Porque las tres partes de la sentencia, que son resultandos, considerandos y fallo, es una cuestión
por demás conocida que existen estas tres partes en la sentencia, y así un poco lo vemos, lo analizamos, y cuando analizamos el 163, hacemos eso. Pero algunos libros no hablan de esta división, a pesar de que lo hacen, analizan todo el artículo. Y bueno, para que no se olviden, aquí está. Y en segundo lugar, la clase pasada vimos este cuadrito, que yo lo saqué de un libro que ya les digo. Se llama Manual del Alumno Universitario, Derecho Procesal. No sé quién lo recomendaba, no es lo más completo para estudiar, pero yo prefiero Arasi y Palacio, ya les dije, pero el cuadrito tenía una cosita interesante para que ustedes no se equivocaran cuando hablaban de los tres tipos de resoluciones judiciales y en realidad hablamos de que las homologatorias no son un cuarto tipo. Les ponía el ejemplo de cuáles eran las homologatorias y por qué, y se acuerdan que vimos acá que generalmente la respuesta a esta parecía ir directo o sea, la pregunta de si, por ejemplo, cuando homologa era providencia simple o interlocutoria, parecía ir directo a que era una resolución, sentencia interlocutoria, y no era así, era una providencia simple. Entonces aquí estaba. Esos dos cuadritos quiero que como es, que tengan. ¿De acuerdo? Bien. Están todos, che, qué bárbaro. Digamos, los que dicen que están. A mí me ha tocado, esperen que busco el programa, me organizo porque no, al estar en mi casa para mí esto es más complicado. Ya tengo que volver al Zoom. Vamos a agarrar el programa. De la bolilla de resoluciones judiciales, la clase pasada vimos lo que eran las providencias simples, concepto, finalidad, formas, artículo 160, sentencias interlocutorias, concepto, finalidad y requisitos, y sentencias homologatorias. Nos quedaron pendientes los dos puntos que siguen, o sea, sentencia definitiva. Lo primero que nos acordábamos era que la sentencia definitiva es porque termina la instancia, no el proceso, porque puede ser recurrible. También dijimos, porque después conmigo van a ver la bolilla de modos anormales de terminación del proceso, que la sentencia definitiva era el modo normal y que los modos anormales no eran una patología. Esto de diferenciar entre el modo normal y modo anormal, que es también la terminología que asume el código, es heredada de la postura de un italiano, procesista italiano, Giuseppe Chiovenda. El modo normal es la sentencia definitiva y dejaba la denominación modos anormales para todas las formas de terminación del proceso sin sentencia. Hoy, lejos de ser patológico, se reserva la sentencia definitiva para aquellas cuestiones en que las partes de ninguna manera se ponen de acuerdo y necesitan sí o sí ir al juez. Pero eso no quiere decir que se siga el camino hacia la sentencia definitiva como si estuviéramos en el camino de Santiago, que tenemos que llegar sí o sí a la sentencia definitiva, ¿no? Para el reconocimiento. Si el proceso se termina antes, incluso hay incentivos para que se termine antes. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque las partes se ponen de acuerdo. Entonces, por ejemplo, Carneluti toma una denominación que es otro procesista italiano que es un poco
la que sigue en cierta medida Alvarado Belloso. Es el único que hace esta distinción, o uno de los procesalistas que la hace. Él habla de heterocomposición con la sentencia, porque ya no se ponen de acuerdo las partes y el juez impone la decisión a las partes, o de autocomposición de conflicto, que es cuando las partes se ponen de acuerdo. Ustedes en la primera parte vieron que un litigio se podía solucionar por la llamada autodefensa o autotutela, por la llamada autocomposición de conflictos, o directamente tendríamos que recurrir al proceso. Pero aún dentro del mismo proceso e iniciado el proceso, antes de la sentencia, podría haber también uno de estos métodos, claro está ahora, con el Contralor Judicial. La sentencia entonces en la actualidad es un recurso que se da, o sea, no quisiera utilizar la palabra recurso, o sea, se deja reservada la sentencia para cuando los litigantes no consigan solucionar por ellos el conflicto. Pero se trata, y sobre todo vimos, Justicia 2020, todo el movimiento de activismo judicial, las facultades del 36, conciliatorias y demás, de tratar de solucionar el proceso antes. Les digo más, ¿cuántas salas hay en la Cámara de Apelaciones? A ver si están ubicados con lo que le voy a decir. ¿Cuántas salas hay en nuestra Tres. Cámara de Apelaciones? Tres. 3 salas. ¿De cuántos miembros cada una? Dos con un presidente. 2 con un presidente que desempata, digamos, ¿no es cierto? Bueno, estas salas, por ejemplo, en la sala 3, es normal que aún después de haber transitado todo un proceso que no solamente transitó la etapa introductiva o de iniciación o el desarrollo probatoria, sino que hubo sentencia, la etapa se terminó la etapa definitiva de primera instancia, en Cámara o en segunda instancia, incluso a veces antes de fundarse los recursos, se llama a una audiencia conciliatoria, o sea, ya habiendo sentencia. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Y bueno, muchas veces se busca, digamos, menos desgaste judicial, tratar de avenir a las partes a un acuerdo, agilizar el procedimiento, etc. Bueno, se dan estas situaciones en la Cámara en que los miembros propenden a que la cosa se concilie, no van a llamar la audiencia para no activar una conciliación, digamos, ¿no? Y habíamos visto que en Justicia 2020, que es una realidad, sobre un proyecto es una realidad, hay 2 audiencias que se citan que son de conciliación ambas. Una está más encabezada de depurar la prueba, la otra en la producción de la prueba, ya una audiencia de vista, pero en ambas se trata lo primero de conciliar. Ahora vamos a ver la sentencia. ¿Algunos dieron penal? Ustedes sí. ¿Dieron penal? ¿Algunos de los que está acá Sí. dieron penal? Sí. Sí. Vieron que el derecho penal, la gente no lo entiende. Cuando dice, el derecho penal es mínima, es de intervención mínima, el derecho penal es la razón última. O sea, se trata de que el Estado no penalice todo. Una sociedad que penaliza todo y que, bueno, todos cometemos delitos es bastante complicado, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que es de intervención mínima. Se deja para cuestiones, la intervención del derecho penal para cuestiones muy graves, que hieren o dañan los bienes jurídicos más importantes, y de las conductas más graves, dolosas, culposas. Bueno, no quisiera hacer un paralelismo yo con esto, pero las sentencias también se trata, pero en la mayoría de los muchísimos casos hay tanta litigiosidad que en muchos casos hay varios medios alternativos, pero lamentablemente no se transita todo el proceso y se llega a sentencia en la mayoría de los casos. Pero bueno, algunos antes se concilian, pero ya para que ustedes de entrada lo vean como que no es
un camino obligatorio que se puede terminar antes. También acuérdense, contra la sentencia definitiva, que la sentencia definitiva, ¿qué deber tiene que plasmar el juez en la sentencia definitiva? El deber más importante que tienen los jueces, ¿cuál es? ¿Cuál es el deber más importante que... ¿De fundar? El deber de fundar. La sentencia definitiva tiene que ser fundada. Por lo tanto, ¿qué recurso no corre contra la sentencia definitiva? Si tiene que ser fundada. ¿Qué habíamos dicho? La otra vez habíamos hablado de un recurso que corre contra la providencia simple. ¿Se acuerdan? De entrada ya, por más que no sean de qué se trata, sepan de qué se trata porque no vieron recurso todavía, acuérdense que no corre el recurso de revocatoria. Cuando dijimos que es necesario saber de qué resolución estamos hablando para saber qué recursos podemos plantear contra ella, el de aclaratoria puede ir contra todos, pero el de revocatoria no va contra la sentencia, porque el juez no puede revocar algo que fundó antes, no puede borrarlo. ¡Ay, está bien, me equivoqué! Por eso va fundada, si no sería absolutamente irrazonable. No hay VAR acá, como en el fútbol. Por ahí a alguno que no le gusta el fútbol no la agarra. Las chicas deben saber todo de qué se trata porque ahora las mujeres están muy interiorizadas del fútbol. Juegan al fútbol y todo, está muy bien. Y saben más inclusive, algunas. Pero no hay VAR acá, no es que le están diciendo al juez, che, no, mirá, te equivoco. No, el juez o el tribunal se pronuncia y lo único que hay es la única actuación es mínima. Hay recurso, la actuación posterior a la sentencia ya la van a ver en el 166, es mínima. Bueno, un concepto de sentencia definitiva, a mí me gusta que encontré en un libro viejo de Arasi. Dice, acto emanado del juez, que declara el derecho de los justiciables, enunciando la regla jurídica concreta que debe disciplinar las relaciones recíprocas de los sujetos que fueron partes en el proceso, para el caso práctico decidido en el juicio. Vamos a repetir después. Fíjense que dice que el juez declara el derecho de los justiciables, o sea, declara y aplica el derecho. ¿Se acuerdan de que hablamos del principio de iura novicuria, que el juez conoce el derecho, que no está atado el juez al derecho invocado por las partes, que puede hacer su propia calificación jurídica? Lo que no puede hacer es cambiar los hechos, pero sobre los hechos debatidos, sobre los hechos probados, el juez puede hacer su propia calificación jurídica por este principio, que ustedes lo vieron cuando vieron principio dispositivo, tema decidiendo y demás, vieron esta regla iura novit curia. Acuérdense también que el juez declara. Después van a ver que hay un tipo de sentencia que son declarativas. Toda sentencia es declarativa, pero estas son específicamente declarativas, o sea, se agotan ahí en la declaración. En cambio, toda sentencia contiene una declaración. Después, hasta las de condena contienen una declaración. Bien, enuncia una regla jurídica concreta. Recuerden que la sentencia es una norma individual de conducta y concreta para ese caso. Y habla de partes. Si estamos hablando de partes, ¿de qué tipo de proceso estamos hablando? Contencioso. Contencioso. Porque ¿qué otro tipo de procesos no serían contenciosos y cómo se llaman? Voluntarios. 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 O Palacio lo llama bastante buena la definición, peticiones
judiciales extracontenciosas. Por ejemplo, una inscripción tardía de un nacimiento, qué sé yo. Bueno, hay infinidad de casos. Un caso clásico es el proceso sucesorio, por ejemplo, que se anota, se busca que se declaren herederos a tal o cual persona. Después ya hemos hablado que puede transformarse, de hecho generalmente pasa en el más contencioso de los procesos. Pero bueno, este es un proceso universal y en general se llama declaratoria de heredero, la resolución más importante. Después cuando empezamos con la participación de bienes, ahí se puede armar, o ya mismo dentro de la declaratoria. Bien, esa es la definición de sentencia, digamos, que después es un acto también procesal, fundamental, que concluye la competencia del juez. Ustedes van a ver, por el artículo 166, que ahora lo vamos a leer, que el juez, con posterioridad a la sentencia, no puede intervenir y modificarla. Puede aclararla, pero con el límite de que no puede alterar lo sustancial de la resolución. Y van a ver que también, con posterioridad a la sentencia, el juez puede, o sea, los recursos se plantean, no se fundan en cámara, depende de cómo se concedan, pero en general, contra las sentencias definitivas de procesos ordinarios y sumarios, se concede libremente. Vale decir que van a ver ustedes, y veo que algunos pueden haber visto el tema ya, que se interpone sin fundar, o lo que comúnmente mal llamado pelado el recurso, decimos, se interpone pelado sin fundar, señor juez, recurro, punto. Lo importante es cumplir en tiempo y forma. Por causar gravamen irreparable, recurro, interpongo recurso de apelación, y después de ahí va a pasar a que se funden en cámara. Pero hay determinados recursos que no solo se interponen, sino que también se fundan en primera instancia. Y si que alguien lo funda, se da traslado de esa fundamentación y la parte recurrida puede responder o no. Y eso lo maneja el juez, digamos, interviene el juez. Pero el juez no interviene en nada que sea cambiar la resolución. ¿Se entiende? Lo que puede decir es si el recurso está interpuesto en tiempo y forma, rechazarlo o no, porque está fuera del plazo. Pero después para eso, si el juez no tuviera razón, existe el recurso de queja por apelación denegada. Pero lo que no hace el juez es meterse con lo que ya resolvió. ¿Está claro? Bien. Perfecto. Hasta ahí, digamos, lo que es sentencia. ¿Alguien tiene un código de procedimientos a mano que me lee el artículo 163? No me van a hacer leerlo a mí, ¿no? Vamos. Yo, profe. A ver. Sentencia definitiva de primera instancia. Vamos a repasar. Vamos a repasar. Voy a abusar de tu amabilidad. Vamos a repasar las otras resoluciones judiciales, que son el 160, 161, 162 y 163. Está perfecto. Vamos por el 160. Providencia simple. La providencia simple solo tienden sin sustanciación al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha, lugar y la firma del juez o presidente del tribunal. Bueno, el artículo está todo lo que hablamos en la clase anterior. Providencias simples son las más básicas, propenden al desarrollo del proceso, sin sustanciación y, como todo instrumento o documento, lugar y fecha y firma del juez. Lo
único que hay problemita que pueden llegar a tener, que me quiero que me aclaren, es qué significa sustanciar o qué significa sustanciación. ¿Qué significa que son sin sustanciación? Que no se Sí, corre tras la otra parte. Que no se corre traslado a la otra parte. El traslado es una forma de oír al otro. Si el juez da traslado y escucha al otro, ¿qué principio importante está haciendo cumplir al escuchar a ambos? Las dos campanas. El de bilateralidad. El principio de bilateralidad o defensa, que es un principio de orden constitucional. Artículo 18 de la Constitución Nacional y está en todos los tratados internacionales de jerarquía constitucional. Bien, ahí tenemos el 160. Seguimos. Seguí con el 161, ¿puede ser? ¿Clara? Sí, cómo no. Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deberán contener los fundamentos, la decisión expresa positiva y precisa de las cuestiones planteadas y el pronunciamiento sobre costas. ¿Por qué creían que había pronunciamiento sobre costas? Habíamos hablado de qué había habido para que el juez diga, bueno, acá las costas las paga tal. ¿Por qué el juez dice, che, tiene que pagar este porque perdió? ¿Y por qué no lo dice en el otro, en el que leyeron antes? No dice nada de costas, de providencia simple. En uno había una cosa y en otro había otra. En tiempo de descuento estamos en el horno. ¿Qué no hay? Que hablamos recién. ¿Qué no había en la providencia simple que acá hay? Que les dije que era el primer requisito, que no eran los 3 del inciso 1, 2 y 3, sino que ya en el encabezamiento decía que tiene que haber ¿qué? Sustanciación. Sustanciación. Como hay sustanciación, hay un traslado a la otra parte. Como hay un traslado a la otra parte, eso genera no solamente más trabajo jurídico del juzgado, sino que una respuesta de la otra parte y de su abogado, obviamente. Entonces, eso genera costas, porque hay un debate. Todas las cuestiones o incidencias en que hay pequeños debates en el proceso, pequeñas discusiones, generan costas. ¿tá? Entonces, por eso hay que, ante peticiones, hay que ser cuidadosos en las peticiones. Ya hablamos de esto, cuando, obviamente que si tenés beneficio de litigar sin gastos, vas a pagar cuando mejore de fortuna, o puede ser pagadíos, digamos, ¿no? Pero si no, generas costas. Bien. Interlocutorias. Las homologatorias. A ver, ¿quién lee? Otra persona. Porque si no están todos dormidos. Voy a empezar a nombrarlos de a uno. ¿Doctor quiere? Por favor. 162. Cecilia. Sentencias homologatorias. Las sentencias que recayesen en los supuestos de los artículos 305, 308 y 309 se dictarán en la forma establecida en los artículos 160 y 161, según que, respectivamente,
homologuen o no el desistimiento, perdón, la Bien. transacción o la conciliación. Bueno, Sí, acá acuérdense eso. En cada artículo hay una cosita. Yo les hago leer los artículos para que sepan esto. Acá el tema era que era contrario a lo que parecía y que esto está en el cuadrito que yo les indiqué antes. Si homologan, providencia simple. Si no homologan, sentencia interlocutoria. Y justamente la pregunta es ¿por qué? Y la pregunta y la respuesta es igual. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es ¿por qué? Porque el juez le tiene que decir a las partes ¿por qué? ¿Por qué no homologa? Como le dijo, ¿por qué no homologa? Tiene que dar los fundamentos. ¿Está claro? ¿Entendieron? ¿Por qué cuando no homologa es sentencia interlocutoria? Porque le tiene que dar los fundamentos a las partes. De por qué no homologó. ¿Cuál es la razón del rechazo? Si las dos partes están de acuerdo, ¿cuál es la razón del rechazo? Pueden ser innumerables, cuestiones indisponibles, etc. Bien. Esto es importante. Simple cuando aprueban homologaciones. Interlocutorias cuando rechazan homologaciones. ¿Sí? Seguimos. Ahora sí, el 163. Alguien que lo lea. Si quiere lo leo, si no, otro chico. No hay ningún problema. Estoy por los voluntarios. La idea es que participen todos, a ver si no están dormidos. Pero yo acepto que lo lea usted, Cecilia. Está bien. Artículo 163. Sentencia definitiva de primera instancia. La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener 1. La mención del lugar y fecha. 2. El nombre y apellido de las partes. 3. La relación sucinta y las cuestiones que constituyan el objeto del juicio. 4. Hasta ahí. Hasta ahí, miren. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Vieron cuando dijimos que la sentencia tiene un paralelismo con la demanda? Bueno, vieron que aquí la sentencia tiene tres partes. La primera es los resultandos. Los resultandos es lo que acaba de leer su compañera. Mención del lugar y fecha. Obviamente que abajo va a estar la firma del juez, como todo tipo de documentos, absolutamente necesaria el lugar y fecha para distintas cuestiones temporales, ¿no es cierto?, de control. Nombre y apellido de las partes, para individualizar a quién afecta la sentencia. Las partes, no sé si era hoy Mario o Sanmaroni o quien contestó, dijo que partes hablábamos de procesos contradictorios. Bueno, nombre y apellido de las partes. Y relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. Bueno, acá esto es una síntesis de lo que pasó en el juicio. Después van a ver que viene la segunda parte de la sentencia. Esto es como una síntesis. Y funciona como un índice para saber si el juez tuvo en cuenta todo y a su vez, bueno, un WD-40 por ahí, un médico por acá, para la puerta. No, nadie escuchó el chillido de la puerta, no escuchó nadie, ¿no? Sí se escuchó. Sí, se escuchó. Sí, no, y bueno, de paso cortamos un poco porque
La verdad que justo cuando yo tenía que retornar y volver a la presencialidad, que me gusta más, y podía salir todo, ahora tenemos esto del Zoom. ¿Eh? Nos vemos ahora por Zoom. La verdad que extraño el cafecito, chicas, las de la primera fila, extraño el cafecito, el té que me llevaron, que sé que lo hacen por el doctor Tamone y yo lo olvidé de rebote, pero bueno, bien. No solamente es un índice de todo lo que pasó en el proceso, sino que es un índice para el principio de congruencia. Porque a ver si se trataron todas las cuestiones. Bien. Sí, seguía Cecilia, por favor, siga. 4. La consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 5. Los fundamentos y la aplicación de la ley. Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeren convicción según la naturaleza del juicio, la conformidad de las reglas de la sana crítica. Bien, 6. hasta ahí. Estos dos son los considerandos. Ya el 6 es el final, es el fallo. Recuerdan que yo les dije que uno se autoespoliaba porque leía primero el fallo y después veía los fundamentos. Bueno, pero el orden lógico y que exige el código es este. Ahora bien, habíamos hablado que la consideración por separado de las cuestiones que se refiere el inciso anterior. Bueno, esto es lo que comúnmente se llama motivación. ¿Qué quiere decir? Que en el inciso anterior, cuando hizo este resumen, que se llamaban resultandos, va a decir que a Fojas tal se planteó la demanda por Pedrito patrocinado por tal persona o con el apoderado, con el patrocinio letrado o lo inició directamente tal persona por mandato de Pedro, etcétera, que contestó la demanda tal, si hubo excepciones, qué excepciones. Después va a relatar la apertura probatoria y demás hasta que va a decir, bueno, se llegó a la sentencia. Y ahí, después, todo ese índice lo va a empezar a analizar por separado. Va a detallar más lo que se planteó en la demanda. De entrada, el juez puede adelanto que la demanda no puede prosperar, o puede reservarlo para el final. Ya en los considerandos puede anticipar. Acuérdense que en los considerandos, el juez, en este inciso, consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior, ahí analiza la prueba y analiza las cuestiones fácticas. Es lo que se llama motivación. Hay quienes distinguen entre fundamentación y motivación. Dicen que la motivación está reservada para los hechos y la fundamentación es cuando el juez ya funda la ley en derecho y conforme a que los jueces nuestros son jueces de derecho o atados al principio de legalidad, sí, limitados por el principio de legalidad, no digamos atados. Bueno, esto sería la motivación. Los fundamentos y aplicación de la ley ya es cuando el juez a esos hechos realiza un procedimiento similar al que utilizan los penalistas, que se llama subsunción. Es decir, buscar qué norma jurídica es aplicable a ese supuesto fáctico. Hay una norma y esa norma tiene un supuesto de hecho. Por ejemplo, en penal es fácil. Artículo 79. Al que matare a otro, le corresponderá una pena tal. Si mató al padre, es el artículo 80, porque el homicidio ya es agravado, ¿no es cierto? Diga, si mató con emoción violenta, ya será otro artículo. Pero si es homicidio simple, es
encaja ahí en la norma, entonces aplica eso. Es como un encaje lo más exacto posible entre la norma jurídica y lo que las partes debatieron. Lo que las partes debatieron, el juez no lo puede cambiar. La norma jurídica aplicable a eso que las partes debatieron, el juez la elige libremente porque dijimos que el juez conoce el derecho. ¿Está? Bien. El juez lo único que tiene que limitarse, y en eso va a haber el principio de congruencia después, es que la sentencia trate, o sea, de conformidad con las pretensiones deducidas y con la prueba, obviamente. Bien. Utiliza la aplicación del derecho vigente. Pregunta, ¿ustedes tuvieron prueba, alguna clase de prueba con el doctor Tamone o todavía no? ¿Qué tuvieron con el doctor Tamone? ¿Qué tema vieron? Principios y sistema ¿No tuvieron procesal. prueba? Bueno. No. Prueba todavía no. No, prueba no. Bueno. La etapa probatoria es una etapa que comúnmente se da y es la más importante en un proceso, porque en los juicios, hay un viejo dicho, que los juicios se ganan y se pierden en la etapa probatoria, ¿sí? Sobre todo en un tema, un juicio civil y comercial, en que la mayoría, bueno, imperan, salvo excepciones, el principio dispositivo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que no solamente las partes aportaban los hechos, sino que aportaban las pruebas? Y que una pequeña excepción a eso era cuando el juez veía alguna cuestión dudosa y era necesario buscar otras pruebas. ¿Cómo se llamaban esas diligencias? Cuando el juez decía, bueno, vamos a completar esta prueba. ¿Cómo se llamaban? ¿Diligencias qué? Pregunta de examen era, ¿no? De la primera parte. O medidas de mejor proveer. medidas o diligencia de mejor proveer. Medidas de mejor proveer. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que tratar el juez ahí? Es no alterar la defensa del juicio ni la estrategia de las partes inclinando la balanza, ¿no? Tiene que ser real. Bueno, ¿se acuerdan que eran medidas de tipo viste que hay ordenatorias e instructorias? Las ordenatorias tienden a prolijar el proceso, llevarlo, y las instructorias, ya el juez ahí se mete más con que le interesa ver acá qué pasa, a ver dónde está la justicia acá, la verdad de los hechos. Bueno, esta era una diligencia de tipo instructoria. Ustedes no sé si la estudiaron separadas unas de otras, lo mismo cuando llamaba un testigo que tenía dudas, etcétera, los peritos. Ya se metía más con la verdad de la prueba, con a ver qué pasó acá. Bueno, son diligencias para mejor proveer. Pero esa prueba siempre apunta a los hechos. El derecho no necesita ser probado. El derecho no necesita ser probado. El objeto de prueba son los hechos conducentes que tengan que ver con el litigio y controvertidos. O sea, si una parte afirma una cosa y la otra parte no lo niega o inclusive lo reconoce, no. Tienen que ser controvertidos, tiene que haber controversia sobre esos hechos. Uno dice, me chocaste vos, y el otro dice, no, vos me chocaste a mí, por ejemplo. Entonces tienen que, o yo no te choqué, fue otro, tiene que ser controvertido. Si asume que lo chocó, ¿para qué vamos a diligenciar una prueba? A reconocimiento de parte, relevo de prueba, sí. Tienen que ser controvertidos, conducentes y controvertidos. Pero el derecho no necesita ser probado, porque es conocido por el juez. Así como el juez dice que el principio o la regla, o la máxima, iura novicuria, que el juez conoce el derecho y lo puede elegir libremente, bueno, tiene la obligación de conocerlo. ¿Está claro? No puede dejar de aplicar el derecho vigente, no puede desconocerlo.
¿Esto siempre es así? ¿El derecho necesita ser probado, no necesita ser probado en todos los casos? Cuando estudien prueba, acuérdense que hay un solo caso en que el derecho necesita ser probado. Es como si fuera un hecho. Es el derecho extranjero que no haya sido incorporado por un tratado. En ese caso, qué sé yo, quieren hacer valer una ley de algún país que nosotros consideramos exótico, no sé, tienen que probarlo, por ejemplo, no sé, mediante una pericia de que existe o lo que fuera. Tienen que probar la existencia. Cuando el juez o tribunal no tiene el deber de conocerlo. El juez o tribunal tiene que conocer el derecho nacional y aquel que es incorporado a tratados que es asimilable o es derecho nacional. ¿Sí? Bueno, y el juez, digamos, tiene que aplicar el derecho o los principios generales del derecho, o inclusive podría fundar en algún precedente. Pero lo que no puede hacer es no decidir o no aplicar el derecho vigente. Seguimos. No sé quién estaba leyendo, era Catalina, no. Yo, Cecilia. Sí. Sexto. Seguimos con el que viene. Este El ya sexto. lo leímos la clase pasada. Sí. A ver. Sexto, la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificada según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando absolviendo, O absolviendo. o absolviendo, una letra tan chiquitita, o absolviendo de las Bueno. demandas y reconvenciones en su caso, en todos o en parte. La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificados o sí, estoy medio yo, no veo bien. Bueno. Modificados o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubieran sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Leo el 7. Sí, lea. El plazo que se otorgare para su cumplimiento si fuera susceptible de ejecución. Octavo, el pronunciamiento sobre costas, la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia en los términos de los artículos 38, inciso 6. 24. 9, la firma del juez. El que está corrigiendo, ¿quién era? También podría leer. Bien. ¿Por qué? ¿Qué dije Sí, mal? seguimos. No, porque le erró en el artículo, en el nombre, sí, yo tengo los lentes, así que yo veo bien. Pero acá, y la firma del juez. Sí, bueno, la firma del juez. Muchas gracias, Cecilia. Esto es el fallo, es la decisión expresa, positiva y precisa. Es de conformidad a las pretensiones deducidas porque tiene que cumplir con el principio de congruencia. Ahora bien, cuando dice, la sentencia podrá ser mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Fíjense que ahí, si son constitutivos, modificativos o extintivos, parecería que se dieron a posteriori de la demanda y de la traba de la litis, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, un hecho extintivo sería el pago. Ahora, esto es tratar
se los adelanto cuando vean otra bolilla, porque me parece que está en el programa también, creo que sí, estoy seguro, cuando habla de la flexibilización de los principios procesales. Esto es tratado así por Arasi en su nueva obra, por ejemplo, como un ejemplo de flexibilización del principio de congruencia, porque eran hechos que en principio no eran exactamente las pretensiones deducidas, porque puede ser una obligación en que se van cumpliendo nuevos plazos. Entonces, se avisa que se van cumpliendo nuevos plazos y se van cumpliendo, y bueno, se puede esa sentencia tener en cuenta esos hechos. Y también el pago, obviamente, si hubo un pago en el medio, también puede ser tenido en cuenta, parcial o total. Es positiva la sentencia porque el juez tiene que resolver. Él no puede decir, no sé si se pronuncia así, se lee así, non-liquid o non-liquid. El juez no puede decir no lo veo claro, es una palabra, dos palabritas latinas que quiere decir como que el juez no lo ve claro. No puede decir no juzgo porque no lo veo claro. Para eso existen otros remedios. O haber rechazado la demanda in limine, pero no puede, el juez tiene que resolver, no tiene esa posibilidad. Después de haber transitado todo el proceso, tiene que resolver. Si no encuentra la norma, hasta tiene los principios generales del derecho y la equidad para resolver, o la jurisprudencia también para fundar, pero tiene que resolver. De conformidad a las pretensiones deducidas, las califica él, y condenando o absolviendo es haciendo lugar a la demanda o rechazando la demanda, en todo o en parte. Puede ser una demanda fácilmente, hablemos de números, de 1 millón de pesos, y el juez hacer lugar a solamente 500.000 pesos, o en que se reclamen la devolución de determinados bienes y el juez diga no, devuelva solamente la mitad de esos bienes a tal valor. ¿Está claro? Esto después tiene que ver también la procedencia de la demanda muchas veces con la imposición de las costas. En la parte que se rechaza se pueden dividir en porcentajes o hacer por el orden causado. Bien. El plazo, si no tiene plazo, se supone que es de cumplimiento inmediato, pero tiene un plazo de cumplimiento la sentencia, si fuere susceptible de ejecución. El pronunciamiento sobre costas la distingue de la regulación de honorarios. El pronunciamiento sobre costas responde a la pregunta: ¿quién paga los honorarios? ¿El actor, el demandado, se reparten las costas o cada cual paga a su abogado? ¿Sí? La regulación de honorarios responde a la pregunta: ¿cuánto van a cobrar los honorarios? ¿Cómo se van a determinar numéricamente los honorarios? Y se van a hacer en base a las pautas de la ley de honorarios, que establece si no hay monto en el juicio, se va a regular en una unidad de medida que se llama ius, el ius honorarios en este caso, no el ius provisional, y sí, hay monto en un porcentaje que también la ley de honorarios lo establece, en base al trabajo de las partes, al éxito obtenido, al esfuerzo, etcétera, etcétera. Bien. La declaración de temeridad o malicia, en los términos del artículo 34, y por último la firma del juez. Esos son las tres partes de la sentencia y los requisitos de la sentencia. Perdón, doctor, y más o menos, una consulta. Sí. En el octavo, sí, donde dice la declaración de temeridad o malicia, ¿a qué se refiere los términos del artículo 34, inciso 6? Bueno, el artículo 34, inciso 6, está entre los deberes del juez. Sí, sí, el 34, sí, lo preguntaron en el parcial. La temeridad o malicia, sí, 34, inciso 6, declarado en oportunidad de dictar la sentencia definitiva la temeridad o malicia en que hubiesen incorrido los litigantes o profesionales. Los profesionales tienen que ver con una conducta procesal impropia del abogado de las normas de ética. Bien, inclusive están también para eso las facultades disciplinarias del artículo
35. Y puede declarar la conducta que incurrieron las partes. Las partes también pueden incurrir en temeridad o malicia por realizar pretensiones a todas luces incorrectas o que no, digamos, exageradas, incorrectas, injustas, infundadas. Claro. Bien. Es una norma relativa a la conducta de las partes. Inclusive se pueden imponer multas y demás. Bien. Gracias. No es una cuestión de detalle de la sentencia. Lo que quiero que sepan de la sentencia es que tiene 3 partes y cuáles son esas partes. Lo más importante, obviamente, la parte de la sentencia más importante es la parte medular que son los considerandos. Pero van a ver que la parte que hace cosa juzgada, la más importante es la parte dispositiva o fallo. Bien. Pero la temeridad y malicia es eso. Tiene que ver con conducta impropia de los litigantes o de los profesionales. Gracias. Bien. ¿Alguna duda sobre esto? Bien. En el 164 está la sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. El código no solamente fija los requisitos o el contenido de la sentencia definitiva de primera instancia, sino que también fija los requisitos o contenidos de la sentencia de segunda o ulterior instancia. Y con la particularidad de que también hay artículos que se refieren al contenido de la sentencia de segunda o ulterior instancia, no solamente en este capítulo que habla de resoluciones judiciales, sino en oportunidad de tratar cada recurso. Sí. Por ejemplo, la sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia deberá contener en lo pertinente las enunciaciones y requisitos establecidos en el artículo anterior y se ajustará a lo dispuesto en los artículos 267 y 288 según el caso. El 267, van a ver, habla cuando trata la apelación y el 288 habla cuando habla de los recursos extraordinarios. Bien. Las sentencias de cualquier instancia podrán ser dadas a publicidad, salvo que por la naturaleza del juicio, razones de decoro aconsejar en su reserva, en cuyo caso así se declarará si afectare la intimidad de las partes o de terceros, los nombres de estos serán eliminados de las copias para la publicidad. Hoy estas cuestiones, por una cuestión electrónica, han quedado, miren, yo no sé si les comenté que ha quedado en desuso hasta la notificación de la sentencia de las resoluciones judiciales por el artículo 142, que ya estaba en desuso. Personal o por cédula, cuando alguien se notificaba personalmente, si iba al juzgado y leía la sentencia, tenía la obligación de notificarse, cosa que en el fuero federal se exige y se exigía, bueno, y en la provincia no. Hoy las notificaciones son electrónicas y automatizadas absolutamente. Inclusive hay despachos que son autonotificables. Obviamente que este tipo de resoluciones se libra cédula, aunque electrónica. Bien. Acá está Ezequiel, ¿estás por ahí? No, Ezequiel. Sí, acá estoy, Néstor. Léeme la actuación del juez posterior a la sentencia. Vale. 166. Voy. Así Actuación nos del quedamos juez. tranquilos que lo leyeron. Artículo 166. Actuación del juez posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla. Le corresponderá, sin embargo, inciso primero, ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia,
la facultad que le otorga el artículo 36, inciso tercero. Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos. ¿Cuál era la facultad del 36 tercero? ¿Se acuerdan? Acá, ¿cuál era la facultad del 36 tercero? A ver si se arriesga alguno. La respondieron todos esa, ¿eh? No tienen un código. Corregir algún error. Muy bien, perfecto. Sí. Sí. Sí, Dale. sí, Los Ezequiel. errores puramente numéricos podrán ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. Inciso 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los 3 días de la notificación y sin sustanciación, cualquier error material. Aclarar algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial de la decisión, y suplir cualquier omisión en que hubieran incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. Bueno, ahí tienen, ¿ven? Esto es lo que se llama recurso de aclaratoria. En el inciso anterior, el juez realizaba la aclaración porque él mismo advertía el error, ejerciendo una de las facultades del 36. Acá lo hace a pedido de parte, ya como recurso. El recurso de aclaratoria corre contra todas las resoluciones judiciales, le preguntan qué es al juez lo que quieren que le aclare, ¿sí? Y lo más importante es que no puede alterar lo sustancial de la decisión. ¿Qué significa esto? Que no puede cambiarla a la decisión. Podría ser una aclaración, por ejemplo, que le erró en un número, la cifra numérica y la cifra traducida ya escrita es distinta. ¿Está claro? Bien. Le erró en un 0, por ejemplo. Ustedes dirán, ¿cómo va a pasar eso? Sí, pasa. Bien, seguimos. Inciso 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. Ahí van a ver que, habiendo sentencia, se pueden pedir medidas cautelares. Hay situaciones excepcionales antes de la sentencia en las cuales se pueden pedir medidas cautelares. ¿Qué sé yo? Las posiciones absueltas en rebeldía o en un juicio ejecutivo de entrada, dada la característica propia de ese tipo de títulos extrajudiciales. Pero acá, no, acá hay una sentencia y ya se pueden pedir medidas cautelares aunque la sentencia no quedó firme, aunque tuvieran recursos. Sí. Inciso 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. Inciso 5. Proseguir la sustanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. Inciso 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y sustanciar los que se conceden en relación, y en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 246. Bueno, vieron que en tema recursivo lo único que puede hacer es esto con respecto a los recursos, ¿no es cierto? Ver si son admisibles, por ejemplo, podría ser inadmisible porque están fuera de plazo. En la apelación se apela dentro de los 5 días, sexto día hasta las 12 horas del sexto día, y si no, que es el cargo vencido, y si no, perdiste, alpiste, te quedó firme la resolución. En este caso, si tuviera que alguien una duda para plantear, es un caso de recurso de queja, ¿no es cierto? Acompañando la cédula o que te notificaste no el día que dice el juez, sino un día posterior, por ejemplo. Bien, pero te lo podía rechazar el recurso. Eso es en cuanto a la admisibilidad. Y después en cuanto a la sustanciación, es que una vez planteado un recurso, el juez no se va a poner a leerlo, sino que da traslado a la otra parte, la que una vez que está, cuando se concede en relación, cuando está ya concedido, una vez que está sustanciado, sea porque la parte uno lo fundó y el otro, si no lo funda, le queda desierto y queda firme la resolución. Cuando va trasladado a otra parte puede fundar o no. Una vez pasado el plazo o aprovechado la facultad y fundado, de ahí se elevará a cámara para que resuelva, no va a resolver el juez. Acuérdense que el juez no puede cambiar la resolución, ¿sí?
Bien. Y la última es ejecutar la sentencia, o sea, cuando ya quedó firme, vuelve a él y puede ejecutarla. Esa sola es pero no puede cambiar lo que resolvió. ¿Está? Bien. Después, en contenido de la sentencia, en segunda instancia, 267, que era un inciso a que nos remitía el 166, perdón, el 164. Concluido el acuerdo, será redactado en el libro correspondiente, suscrito por los jueces del tribunal y autorizado por el secretario. Inmediatamente se pronunciará la sentencia en el expediente, precedida de la copia íntegra del acuerdo, autorizada también por el secretario. Podrá pedirse aclaratoria en el plazo de 5 días. Acá tienen el recurso. 267. Y después, el 288, ya hablando de recursos extraordinarios, el de inaplicabilidad de ley, terminado el acuerdo se pronunciará inmediatamente sentencia de conformidad a la opinión de la mayoría y se redactará en el libro de acuerdos y sentencias, precedida de la versión íntegra del acuerdo, que asimismo deberá transcribirse y firmarse en autos. Acá, ¿de qué sentencia estoy hablando si es recurso de inaplicabilidad de ley? ¿De qué órgano estoy hablando cuando leí esto? Es decir, ¿la mayoría de quiénes? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se denominan? ¿Son camaristas? ¿Qué órgano integran? Cuando hablé del 289, que son los que resuelven el recurso de inaplicabilidad de ley, no de apelación. A ver. ¿Los jueces superiores? Los jueces superiores, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Los anteriores eran camaristas, los que integraban la Cámara acá en Mar del Plata. Después está el contenido de la sentencia en el 289, que los dejo para su lectura, y el contenido de la sentencia 298 y 303, en el caso del recurso de inconstitucionalidad. Por ejemplo, dice en su decisión la Suprema Corte declarará la disposición impugnada, si la disposición impugnada es o no contraria a la Constitución de la provincia. En el segundo caso, desestimará el recurso condenando al recurrente en las costas causadas. ¿Sí? Bien, en ese caso yo, para que ya se imaginen que si bien no hay una tercera instancia, hay un tribunal superior que va en tercer lugar cuando recurren, ¿sí? Se dice que no es una tercera instancia porque se llega a ella por cuestiones absolutamente jurídicas. Si bien hay un recurso extraordinario en que la Suprema Corte de la Nación interviene en un recurso ante la Corte, digamos que es distancia. Bueno, pero es un poquito más compleja la cuestión. Bien. Los tipos de sentencia. Bueno, de estas sentencias hay 3 tipos. Declarativas, te dije, de condena o constitutivas. Las declarativas, toda sentencia es declarativa. El mismo artículo 163 dice, declarando el derecho de los litigantes, etc. Toda sentencia contiene una declaración. Pero acá el meollo de la cuestión es la declaración. Se agota en esa declaración. Por ejemplo, una sentencia que declara que alguien adquirió el dominio por prescripción, la llamada prescripción adquisitiva o usucapión. La prescripción no solamente es un instituto por el cual alguien se libere de una acción judicial, por ejemplo, la llamada prescripción deliberatoria, no es un instituto que extingue derechos, sino que es un instituto por el cual se adquiere la propiedad. Se utiliza, distinto instituto que la prescripción deliberatoria, obviamente. Es la usucapión, o la prescripción adquisitiva. ¿Sí? Después están las meramente declarativas, que esas son, la diferencia es que no hay un conflicto, hay un conflicto latente, que son las del 322,
no entremos en esas. Yo acá me refiero a las declarativas. La usucapión o una acción que declara simulado un acto jurídico. Punto. Se plantea una demanda, se pide la simulación, se prueba la simulación, se declara la simulación. Después veremos qué otro tipo de juicio, lo que fuera, si hay alguna petición aparte. Las de condena condenan a dar, hacer o no hacer. Condena de dar, una condena de dar cantidades de suma de dinero. Tienen una declaración previa, como hablamos, del derecho de los litigantes, y un mandato de cumplimiento, con lo cual se pueden ejecutar. Y después las constitutivas, que hacen modificar o extinguir una relación jurídica creando una nueva. Como por ejemplo la sentencia de divorcio. Pasás a ser una persona libre. No, no, es un chiste. La declaración de Cualquiera puede incapacidad ser también, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál? Declaración de incapacidad. Sí, podría ser, o una sentencia de adopción. Ah. También. También. Modifican una relación jurídica anterior, creando una nueva, un nuevo estado. ¿Sí? Muy bien. Profe, Sí. le hago una consulta. ¿Las constitutivas se pueden llamar también determinativas? Las determinativas pueden ser, me parece que hay alguien que las clasifica dentro de las constitutivas, cuando, por ejemplo, sería una determinativa la de división de cosas comunes. Pero sí, sí. Nosotros no, la mayoría de las sentencias contienen una declaración, pero además, en general son las de condena. Esta es yo les acabo de dar una clasificación, que es la clasificación que hace Arasi. Hay algunos que ponen una cuarta clasificación e incluyen la determinativas, que en general el juez fija las pautas como para ejercer determinado derecho y demás. Creería que un ejemplo sería la división de cosas comunes. Pero la clasificación que yo les planteo, la que hace Arasi, no excluye ninguna clasificación que ustedes me pudieran plantear. Suma muchísimo que ustedes sepan y manejen todos los temas. Pero en este caso, y teniendo en cuenta en lo que hacen hincapié tanto el titular como mis colegas integrantes de la comisión, repasen mucho del código, chicos. Repasen mucho del código, relacionen mucho esto con el principio de congruencia, relaciónenlo mucho con los deberes del juez. Fíjense muy bien el tema de qué recursos proceden contra ellas. Fíjense muy bien el tema de los requisitos de cada resolución. También tengan muy en cuenta el principio de dispositivo, sobre todo en cuenta la determinación del tema decidendum, a cómo juega el libra no vicuria, cómo juega la aportación de los hechos, cómo juega la aportación de la prueba. Esto también les va a servir en lo que van a ver a continuación conmigo entre los modos anormales, porque tienen que manejar el principio dispositivo, porque el principio dispositivo, como la palabra lo dice, tiene en cuenta tiene en cuenta los derechos que son disponibles y sobre todo por las partes. En una parte dice disponibilidad del derecho material.
¿Qué significa un concepto de principio dispositivo? Es que las partes pueden, es un proceso que se inicia, se desarrolla y se termina en la forma en que las partes lo eligen. Esto quiere decir que el actor puede elegir demandar o no, el demandado puede elegir contestar o no, pueden que haya prueba o que no haya prueba, y pueden inclusive terminarlo antes de lo que diga el juez por un acuerdo de partes. Y si el juez rechaza ese acuerdo, va a tener que fundarlo. Entonces, esto es el principio dispositivo. En general, se da en todos los procesos civiles y en general, excepcionalmente, como ejemplo de cuestiones que no son que no se pueden disponer, podrían ser las cuestiones de familia y la ley de concursos y quiebras, que tiene caracteres un poco más relacionados con, podría ser con lo inquisitivo. No me gusta a mí decir que lo inquisitivo en lo civil, porque la Inquisición es propia, viene de la palabra de la Inquisición católica y tenía que ver más con los procesos penales. Pero bueno, que obviamente no es el proceso actual, penal actual. Si bien hay algunos institutos como el abuso de las prisiones preventivas y demás. Pero bueno, principio dispositivo, principio de congruencia, requisitos del 163, actuación del juez, porque el juez se desprende de la competencia. Que se desprende de la competencia quiere decir que ya no va a poder decidir, ya no tiene esa aptitud o capacidad de resolución en un caso concreto. Ya eso eventualmente pasará a que lo confirme o lo revoque la segunda instancia. Entonces el juez se desprende de la competencia, salvo el 166, que era la actuación posterior del juez. Pregunta, dígame, ¿en qué casos el juez puede actuar posteriormente? Bueno, son los del 166, tienen que saberlo. Entonces, esos artículos me parecería que hagan hincapié. ¿La clasificación de la sentencia es importante? Sí, es importante. ¿Es definitiva? Depende cómo venga el examen. Pero seguramente yo les voy a exigir que me sepan explicar el artículo 163, el 160, qué quiere decir que hay sustanciación, que no, cuál es el concepto de una interlocutoria. Esas cosas me interesan que las sepan. Y no es que le estoy diciendo lo que le voy a tomar, porque ustedes ya lo saben, porque siempre hacemos interrogantes parecidos en los exámenes, sino porque es interesante que ustedes sepan y afirmen estos temas. Bien, chicos, son las 8. Terminamos. La clase que viene vamos a ver cosa juzgada y vamos a tratar de largar con los modos anormales de terminación del proceso. ¿Alguna pregunta? Profesor, le hago una consulta. Una compañera me está preguntando Sí. a qué hora es la comisión siguiente porque no pudo llegar a esta y que quiere ver si puede entrar a la próxima. Ezequiel, ¿a qué hora empieza? ¿A 8:15 la comisión siguiente? La sala estaba para las 8, pero Bueno, sí, un poco más tarde, calculo. dale. Lo definís vos ahí. Ok. Bueno, muchas Se gracias. quiere que largamos 8:15 porque nos vamos a tomar un break ahora porque nos excedimos. Perfecto, gracias. Chicos, Ezequiel, ¿tomaste asistencia? ¿Sacaste la foto? Listo. Profe, una consulta. Sí. Para la próxima clase, cosa jugada y ¿qué otro tema más? Modos anormales. Y vamos a ver modos anormales, la que tengan conmigo, modos anormales de terminación del proceso. Está perfecto. Listo. O sea, yo les anticipo que no, les anticipo. Con el doctor Tamone van a ver principios y prueba. Con el doctor Lapadula van a ver toda la bolilla de procesos, de clasificación de procesos, que es una bolilla bastante larga. Conmigo van a ver la bolilla de resoluciones judiciales y de modos anormales de terminación del proceso. Con el doctor Basso van a ver recursos y con el doctor Iriarte van a ver
No sé qué bolilla me está faltando, me estoy olvidando, o ya vieron, creo que terminaron. Invierte sujetos de las partes. Sujetos procesales ya lo vieron. ¿Y en qué bolilla lo tengo anotado? A ver, para un segundito. Creo que es la 11. A ver. Invierte Agustín. La parte de parte estamos viendo con Iria. Actos procesales. Le va a llevar 2 clases actos procesales. Bueno, si me olvido alguna, va a salir especificada. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Luego, doctor. Hasta luego, Muchas gracias. profesor. Adiós.